560. Una radio que era la primera del cuadrante y que yo ni siquiera sabía lo que era una radio, pues, porque anteriormente había ido a hacer una prueba para esa misma radio. Pero me dijeron después de la prueba, mire, hay muchas cosas que hacer en la vida, no necesariamente ser locutor. Así que yo le recomiendo que vaya y busque otro derrotero para su vida. Esto no es para usted. Esa fue la primera. Y pasó el tiempo y vino la venganza. Ya, como no. No, lo que pasó fue que después de unos años de vida un poco complicada, yo salí del país obligadamente. Y cuando regresé, pues había que trabajar en algo y no había. Y alguien me dijo, yo creo que tienes una voz más o menos explotable en radio. ¿Por qué no vas? Y yo, locutor, nunca he sido, pues, nunca he aspirado a ser. Pero me convencieron y fui. Y me dijeron, yo creo que sí. Pero tenés un mes para que nos demostrés que sí podés. Entonces, a partir de ese día, empecé a llegar a 560. ¿Sabes dónde quedaba la 560? No. Justo en el 560 de la amplitud modulada, en el AM. Pero estaba en las instalaciones de Canal 3. Ahí era parte de Canal 3. Y empecé a hacer mi prueba, me quedé. Llegaba todos los días a las 8 de la mañana. Grababa o probaba a grabar. A las 12 almorzar, a las 2 regresaba, me iba a las 6 de la tarde y regresaba a las 8 de la noche, porque había un locutor que tenía la paciencia de enseñarme a manejar una cabina, como manejar una tornamesa, en fin, todas esas cosas que eran necesarias, que son mecánicas, porque para hablar hay que independizar las manos, y entonces el pensamiento tiene que ir fluido. Pues bien, lo hice, pero solo llevaba 20 días nada más, cuando eso, una mañana me dice, mira, vamos a cabina. Yo, a cabina. Has venido 20 noches para ver cómo se maneja. Has estado grabando 20 días. Creo que estás listo para ir a cabina. Bueno, vamos a cabina. Me dijeron al locutor de turno, Marco Vinicio Velázquez. Le decían al aire Pedro Sol. Y entonces se salió. Yo sentí que en ese momento la cabina había crecido, pero enormemente. La veía más grande que nunca. El micrófono yo sentía que me tapaba la cara. Y recordé, sonriendo para hablar, para que se oiga que estás contento. Muy puntual en lo que decís. ¿Ok? Muy bien. Tomé un disco. En ese tiempo se usaban acetatos de 33 revoluciones. Se ponía en la tornamesa. Lo puse en la velocidad 33, pero stop. Amaqué un poco el disco para centrarlo, así se dice, para que la aguja, después de una vuelta y media más o menos, entrara bien y el sonido no se oyera arrastrado, no. Ok, estaba listo. Terminó el corte comercial, abrí el micrófono, di la hora y anuncié el tema musical que venía. Lo primero, le cambié sexo o género al intérprete en sí. También le cambié el nombre, porque era una dama la que estaba anunciando. Encima de eso también le cambié la profesión, porque era un director de orquesta y lo anuncié como cantante. Y aparte de ello, pues, canta Paula Muriat. Paul Muriat es un director de orquesta, pues, pero canta. Así que cambié el nombre de la melodía, le cambié el nombre a él, le cambié género, en fin, de acuerdo. Y todo el mundo afuera, el resto de compañeros, bueno, después iban a ser mis compañeros. En ese momento eran mis jueces, era una carcajada total. Pero llevaba 20 minutos al aire. Ya me había llevado prácticamente 2 segmentos. En ese momento eran segmentos de 10 minutos. Cada 10 minutos un corte comercial. Cuando fueron 20, sonó el teléfono interno. Lo levanto y buenos días, 560.
¿quiere venir a mi despacho? Salí de la cabina y hablé con el entonces director, don Pepe González. Pepe, un señor con acento extranjero me dijo que fuera a su despacho. ¿Ah, sí? Sí. Anda pues. ¿Quién es? Es el gerente. El señor Bill Campbell va a platicar contigo acerca de tu posibilidad de quedarte. ¿Y dónde está? En el otro edificio. Pregunta por él y vas a su despacho. Y fui. Me encontré un hombre de aspecto extranjero, lógico era extranjero, alto, delgado, serio. Le costaba hablar el español. Pase adelante. Siéntese. Me dicen que usted ha trabajado en Voz de las Américas y en Radio Sirius. No, señor. ¿Cómo que no? No. Mire, mis compañeros me quieren hacer el favor para que me quede, pero no puedo empezar mintiéndole, no. Es la primera vez que estoy en una cabina al aire y pues fue mi primera prueba al aire en vivo. El señor se me quedó viendo y se rió, pero se rió de veras. Y me dijo, ok, anda que te den tu horario. Y yo me quedé de una pieza, ¿de verdad? Sí, anda. Y me vine, subí al tercer nivel, que era donde estaba la radio, y todos así expectantes. ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué le mienten al señor? ¿Cómo así? Le dijeron que yo había trabajado en otras emisoras. Sí, pero ¿y qué le dijiste? ¿Dijiste que era mentira? Sí. ¿Y qué te dijo? Que viniera, que me diera mi horario. Entonces todo el mundo aplaudió, me abrazaron, los compañeros, en fin. Y empezó la aventura. Empezó la aventura porque realmente no sabía lo que estaba haciendo. Pero me gustó. Es como, no sé, quizás usted lo sepa porque es como gusanito que se mete en la sangre y uno no quiere salir de ahí. Y así me quedé, por eso fue que me quedé y empecé a tomarle sabor y calor a la cosa. Me dijeron, ¿será que podés escribir? Desde los 7 años, le dije yo, pero no, escribir para radio, si nunca sabe en radio qué. Pero tuvieron la paciencia, me guiaron todos. Fueron realmente compañeros, señalaron mis errores sin pena y me decían, esto no lo hagas, esto sí, respira de tal manera, en fin, yo no sabía nada de eso. Y empecé a escribir. Y sabe, se convirtió en una fortaleza, porque aprendí a escribir y fueron mis primeros pasos y sigo escribiendo hasta la fecha, porque yo había dicho, mientras pase el agua, es decir, mientras no tengo trabajo, me voy a quedar aquí. Pero llevo casi 60 años, me faltan unos días nada más para los 60 años de estar en este oficio. Así empecé. Hay otras cosas que tengo que contar, como por ejemplo, aprender a que no se puede decir lo primero que se le venga a la cabeza, sino que hay que madurar un poco lo que se dice, y todo aquello que se dice debe tener un concepto. Hablar sin conceptos, sin un criterio establecido, no sirve para nada. Hay que decir la verdad, cueste lo que cueste, porque si no la dice, nunca va a construir su carrera. Es como hacer un edificio así, ladrillo a ladrillo, y se llama credibilidad. Es lo que hay que ganar, la confianza, la credibilidad. Y aprendí entonces que aparte de decir la verdad, hay que decirla clara. Porque a veces a buscar al diccionario para ver cómo me luzco. Pero lo que pasa es que entonces no establezco comunicación porque la gente tiene que ir al mismo diccionario a ver qué quise decir. Entonces hay que ser sencillo, humilde, como cuesta. Ser humilde es de lo que más cuesta. Porque uno se juzga a sí mismo y se cree lo que algunos le dicen y lo que el espejo también. Entonces no, hay que ir por otro derrotero. Sencillez, humildad, la verdad, honestidad. Y no grite, platique. Dígale a las cosas a la gente de la mejor manera posible.
Si usted quiere ser locutor, primero aprenda a sonreír hablando o a hablar sonriendo. Le va a quedar bien. Primer capítulo de la historia. Le quiero contar que tengo, vamos a ver, 28 años de estar en Joya. Estos son 32 años. Sumando uno y otro, llegamos a 60. ¿Sabe? Todos esos 32 años están dedicados a la radio, 4 años en 560. Una vez preguntaron quién podría ir a una radio que se llama Radio 1000. Se llamaba así porque era la frecuencia, Radio 1000 en AM. Y ordenar un archivo de música, armar una discoteca como debía ser para servicio de la radio. Yo creo que los muchachos lo que querían era deshacerse de mí porque al menos expertos mandaron. Pero fui y me sirvió de mucho. Primero, aparte de lo que fue el trabajo de la música, el director y dueño de la radio me dijo, mire, ¿no le gustaría hacer un poquito de cabina? Pues sí, le dije, porque quiero continuar en esto. Me dio un turno para desarrollarlo. Pero de las 560 a esta otra emisora, había un mundo de distancia en tecnología. Y había tecnología. Distinta, pero había. Entonces era muy fácil operar la cabina de 560. La 1000 no, porque era una radio de corte tradicional. Las tornamesas eran distintas, se arrancaban distintas, los comerciales en 560 estaban encartuchados, allá había que usar jingles, ¿verdad? Acetatos, y las tornamesas giraban y uno tenía que llegar con un pulso justo para que cayera en el surco que era y que no se oyera lo que le decía, que se arrastraba, ¿no? Y había que manejar las dos. No es lo mismo manejar con la derecha si usted es diestro y la izquierda si no lo es. Entonces, bueno, se sufrió o sufrí, pero lo hice, me sirvió de entrenamiento esta parte, pero además era una radio distinta, había que improvisar muchísimo, le daban a uno el margen para hacerlo, entonces había que conocer un poquito de la historia de la música, de los cantantes, el ritmo, bueno, total, me sirvió de mucho. Regresé a las 560 porque el que insiste llega. Regresé porque yo no había tenido realmente un turno así que yo dijera, lo que andaba haciendo era supliendo a los titulares. Mira, voy a salir de vacaciones 2 semanas, te vas a quedar. Oh, okay. Por eso fue que recorrí todo el horario de transmisión de la radio. En la Biblia no, en la Biblia ya tuve también una orientación en lo que era grabar comerciales, las intenciones, las inflexiones, en fin, me sirvió de mucho y regresé a una 560 que siempre exigía, pero que sentí más fácil de manejar. Fue lindo, la 560 fue algo muy lindo, la música encajaba con mi gusto, o yo encajaba en la música de la radio. Los compañeros eran realmente compañeros, me enseñaron mucho, tengo gratísimos recuerdos de un Lino Laverri, Otto Soberanes, de un Pedro Sol, Marco Vinicio Velázquez, de un Fernando del Valle, Rafael Ovalle, de un Pepe González, Augusto Rodolfo Díaz, y de un Joe Aparicio, Roberto Rodas Molina, de un Luis de Castilla, que realmente era Héctor Roberto Ríos, y que fue el que me entrenó en el manejo de las tornamesas y todo lo demás. En fin, fue algo muy hermoso. Había un grabador de apellido Solórzano, don Edgar Solórzano, que tuvo la gentileza de guiarme en las grabaciones, pero también tuve un gran maestro, don Enrique Mendoza Hidalgo, un hombre que se daba la tarea hasta de darnos clases de lenguaje, de construcción gramatical, en fin. De esa manera fue surgiendo alguien que hoy está frente a ustedes y les cuenta todas esas cosas que son parte de la vida, parte de del recorrido de un locutor. Luego hubo que aprender otras cosas.
No todo nos lo merecíamos en la vida, no todo, pero creíamos que sí. Y dejar eso para ser una persona humilde era lo que les decía que costaba mucho. Las llamaditas por teléfono, las vocecitas femeninas, en fin, todo eso que es parte del oficio. Como le digo, fue lindo, fue bonito, hasta que nos dimos cuenta que estamos para servir, no para servirnos de los demás. Y entonces creo que una vez aprendido todo eso, estaba listo para hacer. Y sucedió un accidente. Alguien que era prácticamente el director de... No, era asistente del director de producción. Tuvo un accidente. Y yo había tenido la oportunidad de ir a grabar para Canal 3. Es que al señor Campbell, que era el director, el gerente general, le gustaba cómo yo decía las cosas, identificando al canal porque tenía ritmo. Por ejemplo, decía, este GBTV, Canal 3 de Guatemala. Pero iba al compás de golpes, pau, pau. Me gustó. Usted va a pasar, me dijo, de la radio para el canal. Yo le dije, no, pero déjeme en la radio si tan bonito. O pasa. ¿Cómo? Me quedé. Y entonces empezó otra parte de lo que me sirvió mucho. Como no estaba Roberto Dávila, era el asistente de producción, me dijeron que si podía hacer promocionales, pero hacerlos, escribir, grabar el texto, compaginar el audio con las imágenes. Hasta ese momento no se hacía así. Se escogía una escena, se hacía un loop en el fílmico de la escena esa, se ponía al aire y se acompañaba de un texto que decía con las actuaciones de fulano, sutano y mengano, la película tal día, tal hora. Le dije, ¿por qué no puedo yo decir? Y entonces atravesó Raulo el escenario y tal, el otro. Fui mezclando los audios de la producción cinematográfica y lo que yo decía. De esa manera era un apoyo de uno y otro. Y me tocó hacer un promocional muy especial que era una serie, era La vida de Enrique VIII. Yo mezclé la historia con la trama, cómo se presentaba en la serie, que a veces la deforman un poco, de tal manera que el señor Campbell, que es el gerente, me dijo, venga para acá, ¿usted hizo eso? Sí, me gusta. A partir de la fecha, usted es el encargado de eso. Llamó al jefe de producción y le dijo, mire, a partir de la fecha el señor gana tanto más. El señor frunció la cara así. Venga, fui a su despacho y me dijo, a mí no me gusta que me impongan a las personas. Yo escojo mi gente. Entonces, tenés 3 meses para demostrarle que podés. O otra vez. Pero la exigencia fue buena, porque me obligó a realmente tratar de hacer las cosas bien. Yo creo que las hice bien porque hasta la fecha estoy aquí. Y entonces todo eso es un aprendizaje. Cambiar de la radio para la televisión, aunque seguía haciendo casi el mismo trabajo, porque era una voz que nadie, decir, a la persona que hablaba no la conocían. Identificaban la voz porque yo también identificaba el canal, pero solo eso. Y un día me dijeron, mira, vamos a hacer un programa, tenemos que sortear unos premios y yo creo que es la oportunidad para que vayas a cámara. Parado frente a la cámara, la corbata está centrada, está el pelo en su lugar. En lugar de pensar qué decir. Y me tocó compartir ese episodio con Rafael Ovalle, alias Fernando del Valle, y se nos ocurrió que para hacerlo muy dinámico, todo el mundo tenía que hablar y hablábamos al mismo tiempo y nadie entendía lo que decía. Y en ese tiempo no había micrófonos de solapa. Sí habían micrófonos de mano, pero de cable. Pero había una forma, había, boom, le decían, es un micrófono de aire. Una jirafa como este tamaño, que tenía una captación extraordinaria. Y entonces ahí hablaba todo el mundo, y si hablábamos al mismo tiempo nadie entendía nada.
Llegó don Ernesto Saper Tobías, locutor excelso. Le decían el príncipe, por algo, ¿no? Él se equivocaba a propósito para salir del error de manera elegante, demostrando su sapiencia y su capacidad. Cállense, muchachos, lo voy a hacer yo. Y entonces ya nos quedamos ahí como postes, viendo cómo el Señor hacía las cosas bien. De esa manera empezamos y llegó el momento, poco a poco, la necesidad de ir a cámara y de aprender a hablar en cámara. ¿Sabe que parecía semáforo? Así hacía, hablaba y hacía, parpadeaba más que lo que decía. Le cuento todo esto porque es parte del aprendizaje. Y los muchachos que están empezando, es bueno que lo sepan porque son cosas que le dificultan que dijera la superación en sí, en la carrera. Y luego, pues ya vinieron las cosas desde otro punto de vista. El señor que me dijo que tenía 3 meses, me dijo, sí, te quedas. Y te llevo de narrador de un desfile. Y me llevó al desfile y me obligó también a que contara o narrara lo que estaba sucediendo en el estadio Mateo Flores, que era la finalización del desfile. Y al final, cuando terminó, yo le digo, don, ¿cómo le pareció? Mal, me dijo. Muy mal. ¿Por qué? No me dijiste nada. Mira, para hacer lo que tú hiciste, yo mismo lo hubiera podido hacer. Grabo un cartucho y repito, repito y repito. No me contaste nada. No me motivaste. No dijiste nada. Me enojé. Me fui a mi casa, pero ya acostadito. Tienes razón. Entonces, nunca vayan a ningún evento, no vayan a realizar una narración si usted no sabe de qué está hablando. Vino el Día del Ejército y fue mi segunda oportunidad. Les conté hasta cómo fue que firmaron la paz, el acta de patricia, cómo el mariscal Serna se tuvo que ir, cómo triunfó la revolución del 71, como un Justo Rufino Barrios y Miguel García Granados llevaron a cabo la finalización de un gobierno dictatorial. Mariscal Serna se tuvo que ir. Cuando terminó, el mismo señor me dijo, mira, ¿de dónde sacaste todo eso que dijiste? No, pues, mi librito, ¿verdad? Y entonces estudié, pero mira, ¿y por qué no escribiste o redactaste algo? ¿Cómo fue que lo dijiste así? Bueno, yo creo que eso es improvisar. Hablar sobre un tema que se sabe. Y eso hice, pero no va a creer que lo hice en un día. Fue una sesión de estudio larga. Pero entonces me dijo, mira, así se hace. Pero no me quedé con el así se hace. Empecé a investigar más, a profundizar más. Y entonces empezaron a pasar los años. La constancia y la constante de estar frente a cámaras en situaciones similares hizo que entonces terminara yo siendo lo que quizás el señor Rivera me había dicho, que al fin y al cabo fue mi maestro y me enseñó tanto y me guió de tal manera. Así llegamos a hacer cosas en el ámbito nacional. Tuve la oportunidad de ir fuera del país. Estuve en televisión española, estuve en Los Ángeles, estuve en Nueva York, estuve en Colombia. Hice cosas que cuando estaba en los estudios de televisión española, decía yo, ¿y qué hice de bueno para estar aquí? En ese mismo lugar estuvieron parados, primero Claudia Felmar, y respetos para ella siempre, una oración para Edgar Gudiel, también Francisco Sierra. Fuimos los 4 que fuimos a Televisión Española para transmitir desde allá 300 millones, un programa que le pertenecía al rey de España. Y no lo cuento está presumiendo, no. Le digo porque también es parte del aprendizaje. Dominar nervios, prepararse, saber dónde está. ¿Dónde está hablando? ¿En un país o en un reino?
En fin, todas esas cosas son importantes. Y claro, hubo dos antes que yo, Claudia y Edgar. Después me tocó a mí y luego Paco. Pues creo que a Paco Sierra le fue muy bien porque tocaba lindo guitarra y además cantaba. Y le tocó el programa del 31 de diciembre. Imagínense, vestido de smoking, todo lindo el muchacho. Cantó y tocó. Creo que fue una experiencia para nosotros cuatro muy buena y que posiblemente nos dio mucha serenidad y certeza en lo que estábamos haciendo. Es parte de lo que hemos hecho en televisión y algo que sucedió antes de que fuera a España. Es que el rey vino antes. Vino Juan Carlos y la reina Sofía. Y hubo un acto, una condecoración para el rey de España de parte del gobierno de Guatemala. Era el general Shell, justamente el presidente. Llamaron a César Romero, o César. Él era un conversador realmente. Y nos tocó ser maestros de ceremonias en esa condecoración. Fue el día, mejor dicho, la noche más difícil de la vida, porque ellos cenaban en el salón de banquetes del Palacio Nacional y nosotros esperábamos en el salón de recepciones. Salón de recepciones llenito, parecía estadio de fútbol cuando juega la selección nacional. Mientras que en el otro lado, en el salón de banquetes, pues departían invitados, representantes del reino español, el rey, gobierno de Guatemala, en fin. Y de repente llega alguien y nos dice, ya vienen. El problema es que estábamos transmitiendo para Guatemala, pero también para todos los países de habla hispana. Y dice, ya vienen, al aire, señores. Y buenas noches, taca. Y pasan 5 minutos, pero si el salón de banquetes está a unos cuantos metros y no aparecen. Y César y yo, y estábamos en este momento previo a los instantes a la condecoración y taca, 10 minutos, y viene el que nos fue a poner en el avispero, llegó y nos dice, todavía no, solo se levantaron a brindar, se volvieron a sentar. Todo el habla hispana encadenado con Canal 3 de televisión y TGW, La Voz de Guatemala. 45 minutos de sostener una conversación que tenía que tener un fondo, ¿no? Peligroso, porque si usted dice algo que pueda ofender o pasar la línea de la política internacional del país, es comprometedor. Nos habían dado un par de folletos, uno a César y otro por lo menos una semana antes. Y cosa curiosa, sí lo leí. Y sabe, coincidencia, César también. Entonces me hace una pregunta con respecto, ¿qué busca el rey de España con venir a América? Porque no solamente era Guatemala, era América. ¿Cómo sabes? Así sostuvimos 45 minutos de transmisión. La noche más difícil de la vida. Yo creo que hasta adelgacé ese día. Sudaba y sudaba. Eso fue antes de ir a España. Y creo que quizás es el momento más difícil, pero al poco tiempo, el momento de más satisfacción, cuando recibimos una felicitación de parte de Radio Televisión Española por esa transmisión. Así que cuando fui a Radio Televisión Española a 300 millones, me sentía muy, ¿sabe cómo? Traidito, porque de ahí me habían felicitado, igual que a César. Pero bueno, así es. Una segunda oportunidad cuando transmitimos Punto de Encuentro desde allá. En fin, han sido situaciones en que yo decía, ¿por qué estoy aquí solito si debieran de haber más compañeros, mi papá, mi mamá, que me miren? Decía yo. Sí me vieron, pero después. Y sabe que a mi papá nunca le gustó que yo fuera doctor.
Me decía, es que no, eso no era lo que yo quería para ti. Pero cuando regresé de España, sí, hasta me hizo llorar. Porque me dijo, mira, me sentí orgulloso de verte ahí. Bueno, son de las cosas bonitas que tengo que contar. Y las otras, las difíciles, son las que le podría contar, pero no se las voy a contar. ¿Sabe por qué? Porque no quiero quitarle a usted la oportunidad de que también las viva. Y no es por venganza ni por ser mala gente, sino que yo creo que las experiencias son propias y nadie las va a vivir de igual manera. ¿Mm? Solo una cosa no le he dicho. ¿Por qué Carlos de Triana y no Raúl Rodríguez? Ese fue en el origen, eso fue el principio. 5 papelitos, tome uno y al abrirlo, don Carlos de Triana. 10 años después, quise enterrar a don Carlos y que si yo creo que él me enterró a mí, no enterró. No, solo lo hizo a un ladito, porque hay personas como mi madre, por ejemplo, era la única que me decía mi nombre, pero cuando estaba enojada. Raúl Antonio, tiemble. Pero bueno, ahora sí ya le dije por qué Carlos de Triana y no Raúl Rodríguez, pero sigo siendo eso. Raúl Rodríguez, que también era el nombre de mi padre. Mire qué anécdota tan hermosa, y lo hemos visto muchísimas personas a través de la radio, la televisión, como maestro de ceremonias, con presidentes nacionales, canales internacionales. ¿Qué le falta a Carlos de Triana en estos 60 años compartiendo su voz para el mundo? ¿Sabe? Yo creo que Dios me quiere mucho y creo que he tenido muy buena suerte. Pues Él me ha llevado a los puntos exactos como para que dé el paso que debo dar. ¿Qué me falta? Bueno, fui fundador junto con otros colegas brillantes, fundador de la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala hace más de 40 años. Fui el primer presidente electo de la Cámara de Locutores. Pasó el tiempo, yo me desligué un poco de la Cámara y pasaron los años. Hace unos cuantos, 3 años, me llamaron y me ofrecieron la presidencia de nuevo. Acepté, pensando en que a lo mejor era mi cierre de actividades en este mundo de la comunicación. Conseguí que dijera algunas cosas agradables, algunos con mucha simpatía, y también he tenido momentos desagradables con algunas personas que pensaron que mi propósito era robarles la conducción de la Cámara de Locutores, cuando en realidad lo que pretendía era unificar esfuerzos para alcanzar algunas cosas que son necesarias, no solamente necesarias, importantes, sino urgentes para los asociados a la Cámara, para todos los locutores, sean de la Cámara o no sean de la Cámara. Estoy empeñado en que conquistemos la posibilidad de la creación del Instituto de Previsión Social del Comunicador Social. No queremos circunscribirnos únicamente a locutores, sino todo aquel que hace comunicación bajo ese mismo banderín, porque no tenemos nada. Algunos dirán, ni dónde caerse muerto, pero la verdad es que no tenemos nada. Durante esos 40 años no fuimos capaces de crear este instituto y hemos pasado penas todos, y muchos más que penas. Algunos se fueron de este mundo sin tener un respaldo de nada y sus hijos se quedaron a la deriva. Es tiempo de dignificar realmente al locutor, y creo que es lo que me hace falta. Le juro que si lo consigo, voy a hacer fiesta.
En serio, primero Dios. No es que lo consiga yo, sino que lo consigamos todos los que estamos empeñados en ello. Porque yo soy el menos preparado para eso. Tengo compañeros, ahí tengo un Carlos Barrios que fue el papá de la criatura proponiéndolo. Tengo un Fernando López que es el que le dio forma a la iniciativa de ley. Y hay muchas personas dentro de la Cámara y fuera de la Cámara. En aquel hemiciclo parlamentario, sí le dicen, se ve bonito. Pero gente del Congreso de la República que nos ha ofrecido su apoyo. Entonces, si conseguimos eso, queridos amigos, creo que estará completa la misión que nunca supe que me iba a tocar hacer, pero que lo estamos haciendo con mucho amor. Y sobre todo, entonces sí es importante el respaldo de la familia. Creo que por eso todavía sigo en ello. Que le dijera, hay un momento que uno tiene que decir, me voy a mi profesión o termino de construir mi familia. Al fin se dijo y al fin se hizo, ¿verdad? Pero para eso es comprensión y encaje de personas y de anhelos y de ideales. Por eso yo le digo, sí ha sido importante. Y eso que me dice es mucho más importante. Sí he tenido muchos reconocimientos. Mira la cantidad de reconocimientos. Y me dice, mira, ya no caben. Hacerme el favor. Y no lo estoy diciendo por presunción, sino que es verdad. Es verdad. Y entonces, he tapizado pared. Hay unos en la casa de mis padres, otros en mi casa. Bueno, en fin, algunos otros están en la casa de mis hijos. Son 9. Menos mal, porque así me alcanza todo. Y de esa manera es que he podido mantener lo que usted decía, los pies sobre la tierra. ¿Y trabaje para qué? Para influir de manera positiva en los cambios de conducta de las personas. Nunca se aproveche de ellas. No estafe al mundo con una sonrisa y con palabras mentirosas. Sea siempre valiente y diga la verdad, aunque le cueste. Alguien decía por ahí, hagan lo que digo, no lo que hago. No, muchachos. Que todo lo que hagan vaya de acuerdo con lo que predican, ¿eh? No podemos tener dos caras, solo una. No podemos, por favor, no le mientan a la gente, nunca. Y no se aprovechen de la credibilidad que pueda ganar entre su público. Sea leal con ellos. Y para todo ello hay que prepararse, hay que educarse, hay que formarse para que uno realmente entienda cuál es la verdadera estatura de su persona. Ahí tenemos un techo. Por mucho que brinquemos, no vamos a pasar ese techo. Pero nos vamos a acercar si nos preparamos y construimos siempre con verdad lo que hacemos, con honestidad. ¿Y sabe qué? Cada vez que abra los ojos en cada día nuevo, ¿cuál debe ser su primer pensamiento? Gracias, gracias Señor. Te prometo que este día también te lo dedico y ayúdame para poderte cumplir a ti. Le juro que le va a ir bien. Primero era Canal 3, el de los grandes espectáculos. Canal 3, el primero y el mejor. Canal 3, el super canal. Eso es.